Ya estamos de regreso aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión y Morena cumplió su advertencia y presentó formalmente una solicitud de juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán por presuntamente incurrir en una violación grave a la ley de amparo y a la ley orgánica del Poder Judicial. Recordemos que el 31 de enero la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente López Obrador, luego de que Pérez Dayán rompió el empate en la votación, el cual se generó porque su colega Javier Lainez se excusó de participar ante impedimentos planteados en su contra por la Secretaría de Energía. Y seguimos con más. La bancada de Morena presentó, ya le decía hace unos minutos, una solicitud de juicio político en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, al considerar que se extralimitó en sus funciones tras votar a favor de eliminar las modificaciones realizadas por el Ejecutivo Federal al sector eléctrico del país. Y justamente para hablar de esta solicitud de juicio político y qué esperan de ella, vamos a platicar con la diputada federal de Morena, Aleida Alavés. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Hola Mario, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlo. Pues ya habían adelantado que tenían esta intención de solicitar un juicio político contra el ministro Pérez Dayán y al parecer va en serio. Pues bueno, nosotros no decimos las cosas para solamente anunciarlas, lo trabajamos y encontramos como si hay transgresiones a la ley de amparo que rige el funcionamiento de las salas de la Suprema Corte. El ministro Pérez Dayán pues hizo uso de su voto de calidad normado en la ley también de amparo, pero no hizo valer otra parte de esa misma ley en la que se señala que cuando hay empate tienen que llamar a otro ministro, bueno, primero hacer de conocimiento a la presidenta de la Ujú, Corte. ujú. Ella enviar a un ministro que haga un proyecto retomando los criterios que se vertieron en el debate y entonces con ello buscar eh, pues una posición que recoja lo que en esa sala se discutió, cosa que no hizo, se fue directamente a hacer su voto de calidad Sí. y esta ley que ya había sido validada por 8 ministros de la sala superior, ahora una sala regional con 2 votos la declara inconstitucional. Entonces es una actuación muy dolosa de este ministro, que además transgredió procedimientos internos del funcionamiento de la Corte, de las salas, de lo que los rige como ministros. Y yo creo que llegó el momento en el que ellos rindan cuentas, expliquen públicamente por qué violentar así lo que les rige como ministros y estar favoreciendo a particulares, porque es eso. O sea, esta ley lo que regula es el cómo las plantas generadoras de luz eléctrica entran al mercado. Y esto ha sido un debate de toda esta legislatura en el Congreso de la Unión, porque intentamos, tú te recordarás, una reforma constitucional para pues que esta rectoría de un sector tan estratégico como el de la energía eléctrica, la generación de energía eléctrica, la tenga el Estado. Y Ujú. no para prohibirle a los particulares entrar, sino más bien para que entren en una pues regulación que vaya acorde a un sector tan estratégico como lo es la generación de luz eléctrica. Por eso la explicación que hicimos de todo lo que ha implicado la participación de las particulares, que ya llegaron a más del 60% de generación de luz eléctrica, haciendo menos, casi extinguiendo a la CFE, nosotros dijimos en la reforma constitucional, bueno, que sea 50% o 60% la generación del Estado y particulares un porcentaje similar. O sea, no estamos diciendo que no entren, simplemente que no entren solo las reglas del mercado o que sea la libre regulación del mercado lo que haga que las empresas presten este servicio, la generación de luz en nuestro país. Entonces, Ujú. es un tema muy delicado, por eso nos metimos a revisar el por qué y cómo
se dirimió en una sala regional de la Corte un tema tan importante para la nación y solo 2 ministros invalidan una Sí. ley que ya pasó por el Congreso de la Unión, además violentando sus propios procedimientos. Por Ujú. eso lo queremos poner en el escrutinio público, ahora que estamos en una discusión del Poder Judicial, de la rendición de cuentas del poder, de que nosotros decimos mejor que sean electos, porque con eso de que no sé a qué intereses obedezcan para hacer este tipo de cosas, pues más vale que vayan pues dando la cara Ujú. a la Oiga, población. sí, diputada, ¿no hay un antecedente ya de una votación de empate en una sala que definió o algún ministro, ministra? Se hablaba de alguna decisión en el pasado que terminó definiendo Yasmín Esquivel, igual con un voto de calidad. No, no hay antecedentes ya porque lo que dicen los ministros es que cuando hay empate hay voto de calidad del presidente de la sala, que en este caso era el ministro Pérez Dayán, pero sobre los antecedentes, ¿tienen ustedes alguno en mente? Hay que revisar los antecedentes. Ellos, al igual que nosotros, han revisado los procedimientos internos en la Cámara. Ujú, Eh, Quiero poner también en la opinión pública el tema, porque los ministros de la Corte invalidaron 11 leyes del Congreso de la Unión ujú, por, según ellos, violentar nosotros los procedimientos. ujú. Entonces va siendo ¿Estas hora son, de son las decir del quiénes, llamado Viernes Negro? ¿A estas 11 se refiere? sí, las Ajá, que se votaron, bueno, bajo procedimientos que en el Congreso de la Unión se han hecho. Digo, si sí. te platico cómo aprobaron la reforma energética de Peña Nieto, fue un 12 de diciembre a las 12 de la noche, cuando toda la gente estaba en otra cosa, Ujú, y ellos privatizaron los energéticos de este país. Entonces, en procedimientos, bueno, vamos hablando, vamos revisando quién sí responde, quién sí respeta más bien sus procedimientos, qué poder, en este caso el legislativo o el judicial, respeta los procedimientos que nos norman como servidores públicos y quiénes no. Para eso es el juicio político. sí, Y sí. nosotros decimos, hagamos esta revisión, ya es hora de que hagan una explicación pública a los ministros, que no se vayan por las ramas, que si este fue un procedimiento. Mira, el empate efectivamente se atiende con el voto de calidad, Ujú, pero antes de hacer uso del voto de calidad, él debió haber notificado a la presidenta, sí. se debió haber hecho un documento o sea, recogiendo, como te digo, y así lo dice el artículo 17 de la Ley de Amparo, Ujú, recogiendo los argumentos de quienes estuvieron en la discusión y llamar a un ministro para el desempate. Y no ujú, lo hizo así, se fue directo al voto de calidad. Eso es lo que estamos cuestionando. Y ya. que él, bueno, pues obviamente exigimos haga una explicación pública, porque ahí sí, y esto es hasta de lógica común, como 2 ministros invalidan la constitucionalidad de una ley cuando 8 ya habían determinado la constitucionalidad de esa ley. Ujú, Es algo ya. completamente fuera de lugar. Por último, le pregunto, diputada, ¿cuál es el curso del juicio político? ¿Qué tiene que pasar en el Congreso para que sea una realidad? Bueno, pues se turna a la sección instructora, no, primero a la subcomisión de examen previo, Mm. de ahí a la sección instructora. Hay muchos temas, eso sí también, No es fácil, pues, pues, porque no recuerdo yo el último juicio político que se llevó a cabo en México. bueno, no fue juicio político como tal, fue el Ujú, desafuero de Andrés Manuel López Obrador. ujú, Ellos sí hacían uso de todas las herramientas judiciales que tenían en la mano para, pues, acabar con una carrera política. Pero en este caso es más bien el que haya una explicación pública, que ya no se delibere de manera discrecional en la Corte, que transparenten sus actuaciones y que, bueno, pues si lo fundamentan al interior de la Corte, que también lo fundamenten hacia afuera, hacia la población, ujú. que se explique el por qué se hacen estas determinaciones. Y insisto, es un tema súper delicado, es el sector eléctrico en el país, que es estratégico además en la economía. Ujú, y que además ya hay una nueva reforma constitucional
en esta materia del sector energético que propuso el presidente. Vamos a ver cómo le va ahí en la Cámara de Diputados y en el Senado después. Le agradezco mucho estos minutos, diputada Aleida Al Lavés. contrario, Gracias. Mario, a tus órdenes y gracias por permitirme explicar esto a la población. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego.